Bueno, muchas gracias, ingeniero Johan. Ahora con el siguiente tema, es un placer para mí poderles presentar a Johan Rodríguez y Julio Palma. Johan Rodríguez se desempeña como asesor especializado en la implementación de soluciones BIM en JCAT y el ingeniero civil Julio Palma forma parte del grupo de especialistas técnicos de Autodesk para la región de Latinoamérica. Juntos nos hablarán sobre gestión de información para la entrega digital de proyectos de infraestructura en la fase de construcción. Bienvenidos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación al equipo de JCAT, de antemano también por toda la logística del evento, felicitaciones por el mismo. Junto con Johan vamos a desarrollar este ejercicio de gestión de información para proyectos en la etapa de construcción de cara a unos retos que vamos a recorrer y básicamente también alineado a lineamientos de los expositores previos de esas etapas donde esperamos generar mucho valor y mucha interacción en la etapa de construcción. Un poco de la agenda, vamos a partirla en dos momentos. Voy a dar un breve contexto sobre unas necesidades respecto a los proyectos, en especial en la etapa de construcción, y luego Johan va a entrar en detalle con esos puntos de valor en las soluciones y en los flujos de trabajo. ¿Listo? Un poco de retos tecnológicos, un poco de retos en los proyectos, y esto va muy alineado a dos intervenciones muy puntuales, tanto de Alejandro como de Germán hace un momento. Desde el sector privado, pues hay unas necesidades de competitividad y gerencia de proyectos cada vez basada en datos, métodos constructivos innovadores, BIM y BDC, gestión de riesgos en esas etapas de oferta, cada vez BIM. Tengo contacto con varios de los clientes aquí en Colombia, se está convirtiendo en un elemento diferenciador en la etapa de oferta de los proyectos, ¿sí? Entonces eso demuestra una dinámica y una madurez en la gestión del BIM puertas para adentro, no necesariamente lo que hablaba ahora la Dani, no solamente desde una etapa contractual, sino muy en la previa, a partir de procesos de ingeniería de valor, reformulación de casos de negocio, constructoras, consultoras, se están generando nuevas líneas de negocio alineado a sus modelos a su madurez. Nearshoring, básicamente nos estamos convirtiendo en una región en la cual el talento y los materiales y la manufactura se vuelven de una forma atractiva para los centros de consumo y una oferta de valor agregado hacia sus clientes. En la otra faceta del sector público, pues hay una necesidad cada vez mayor de transparencia y optimización en los tiempos en los proyectos de cara a tiempo, costo, alcance y los mismos riesgos. Puesta en marcha, creo que cada vez son más exigentes y mayor la cantidad de proyectos de tipología fast track, ¿verdad? Y finalmente, pues esa transferencia de riesgos que mencionaba Germán Currea también hace un momento, tanto en proyectos de concesión como de obra pública. Entonces, de cara a esos retos, pues la necesidad de una entrega digital de proyectos es más urgente. Se conocen los lineamientos de la ISO con su equivalente local, y en cada fase del proyecto, pues esa interacción entre los diferentes actores, ya no solamente de diseño, sino que interactúan con el dueño del proyecto, con la banca que financia, pues esa información, esas necesidades de transparencia que mencionaba hace un momento, se hacen más necesarias, y eso lo permite el o las herramientas de entorno común de datos, como bien lo mencionaba hace un momento. Creo que esto es un escenario muy diciente de la realidad de los proyectos, en especial en la etapa de construcción y en operación. De pronto en diseño no tanto, pero en la etapa de construcción y operación sí. ¿Cuántas fuentes diversas de datos estructurados, no estructurados, se deben consultar? De pronto Alejandro, que viene al ejercicio de la interventoría, sabe las diferentes fuentes de datos que se deben recabar para la generación de los informes semanales, de los informes mensuales de interventoría y la supervisión también de los contratos. Entonces hay fuentes variadas de información con diferente nivel de digitalización, que básicamente son horas hombre que hay detrás del proceso y los cuales se requieren, y hay una necesidad de organizar hasta cierto punto esa información para que haga sentido y permita la toma de decisiones. No voy a hablar de los números de la encuesta nacional BIM, pero para demostrar que, como vemos, hay unos indicadores claros de los números de la encuesta, donde nos demuestra que la fase de construcción es una necesidad urgente como siguiente etapa, y los actores que se deben empezar a preparar y empezar a ajustar sus flujos de trabajo para poder dar respuesta a ello. Un poco sobre modelos de madurez.
si no la mayoría, muchos de ustedes conocen a Deutsche Bahn, tenemos por allí representación también. Me gusta mucho este esquema y me interesa que en este escenario que hay diferentes actores en la escena de la infraestructura, tengan en cuenta que el país se debe movilizar hacia esto, hacia un modelo de madurez en las fases de diseño, construcción y operación, y en la última medida todo va apuntando hacia una gestión optimizada y una aproximación hacia gemelos digitales. Nosotros desde el conocimiento que tenemos localmente hemos identificado un modelo de madurez también por ahí. Actualmente venimos recorriendo, no podemos decir que esta primera fase está ya desarrollada, digamos, dentro del sector transporte, que recoge muchos de los actores aquí presentes. Hay diferentes niveles de maduración en estos, algunos están muy por acá, otros están más adelante y otros ya están en la segunda fase, pero básicamente nuestro escenario, la escena local, nos lleva a un escenario de madurez de esta tipología. Para cada entidad, para cada actor, podrá tener unos circulitos más, otros menos, unos más grandes, otros más pequeños, más ahora nos vamos a enfocar en un par de ellos. Unos casos de estudio: gestión de activos y gemelos digitales, ya se están realizando aquí localmente. El caso de Deutsche Bahn con Metro de Medellín, un caso bien interesante a modo de proyecto piloto, para que lo vean que eso ya se está haciendo aquí en el país y desde el sector público. Caso concreto con proyectos del IDU, ingeniería de valor en etapa de oferta, en etapa de preconstrucción. Eso ya se está haciendo, con requerimientos contractuales hasta cierto punto y sin requerimientos contractuales hasta otro punto, pero bajo un esquema de ingeniería de valor. Y esto es lo que nos imaginamos hoy en día como siguientes fases: implementación de usos bien en fases de construcción e interventoría y supervisión con lineamientos BIM. Y en eso se va a enfocar Johan. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, básicamente nosotros vamos a tratar cómo la transformación digital ha empezado a mejorar y a optimizar esos procesos de flujos de información y cómo ha mejorado esa interoperabilidad entre diferentes procesos. Primero que todo, vamos a hablar de la curva de esfuerzo BIM y por qué es tan importante entender un proyecto BIM cuando lo estamos llevando a cabo. Resulta que muchas veces nosotros veníamos trabajando con esta curva en amarillo, que es el diseño tradicional, pero si nos damos cuenta, ese diseño tradicional presentaba algunas limitantes, y es como estos costos o esta gestión de cambios se nos iba incrementando conforme iba avanzando el proyecto. Cuando nosotros llegamos a digitalizar los modelos, encontramos esta siguiente curva. Esta curva nos está hablando ya de lo que es un modelo digital, y rápidamente, si nosotros identificamos esa capacidad de poder influir en los costos y los cambios, nos damos cuenta que eso ya lo estamos identificando en etapas tempranas. ¿Qué encontramos también aquí? Un poco más de lo que es la promesa BIM y cómo funciona en la gestión de los activos construibles. Primero que todo, nos damos cuenta que cada una de estas fases representa en línea verde lo que es un modelo tradicional, donde en cada uno de esos hitos estamos teniendo pérdida de información, y esa pérdida de información que nos está repercutiendo en básicamente sobre costos en tiempos que se nos están excediendo, y los proyectos pues nos están entregando a tiempo y mucho menos con la calidad que estamos esperando. Cuando empezamos a manejar ese modelo digital, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que esa información, esa gestión de la información está siendo sostenida, y que cuando llegamos finalmente a la operación, que es este momento, nosotros ya no vamos a encontrar esa construcción de información, porque en etapas tempranas ya la hemos construido de manera adicional. ¿Qué mensaje les quiero traer? Que BIM, como toda metodología, en parte depende de que los especialistas involucrados también acompañen todo el proceso durante el inicio, también en el desarrollo y también en el cierre del proyecto. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces no estamos entregando el valor debido a que no estamos involucrando partes que son esenciales dentro de los proyectos. Estos son los desafíos que nosotros encontramos en los proyectos de construcción. Creo que son muy reales y son muy dicientes cuando hablamos que el 95% de los datos no son utilizados. Adicional a eso, encontramos que el 36% son procesos que no están adaptados de acuerdo a las organizaciones. Recordemos que el BIM debe ser una metodología que nosotros podamos integrar a nuestras organizaciones, y no que la metodología venga a influir dentro de nuestros procesos de las organizaciones. Un indicador bastante importante es la resistencia al cambio, que incluso diría que es muchísimo más. Estos son fuentes internacionales. Nos damos cuenta que a nivel de competitividad muchas veces no estamos, siendo atractivos de pronto al mercado. ¿Por qué? Porque esta resistencia al cambio se sigue presentando a nivel cultural dentro de nuestras organizaciones. Esto, como ya lo veníamos hablando,
los proyectos no se necesitaron en proyectos BIM, sabemos que es una realidad, pero sabemos también que los esfuerzos se están adentrando hacia todo esto. Y muy importante, lo que mencionaron al principio de las primeras exposiciones, que encontramos roles o funciones que muchas veces no están adaptados a esos procesos. Aquí es muy importante este indicador, no existe un presupuesto de investigación, desarrollo e innovación. Desde que la construcción se sumó al bus de la innovación y empezaron a transformarse la construcción hacia un sector industrializado y hacia un sector que demanda una tecnología, debemos estar en la capacidad de poder invertir en estos para mantenernos siempre dentro de la vanguardia. ¿Qué básicamente encontramos con esto? Que todos estos indicadores nos pueden aumentar un 78% de los riesgos cuando estamos desarrollando proyectos bajo esta metodología. Recordemos que veníamos en una metodología tradicional y hacer ese cambio que genera en nosotros, primero, pues adaptarnos a procesos y segundo, estar siempre formados, ya que este mercado viene cambiando continuamente. Listo, ¿qué oportunidades para la gestión de la información dentro de la obra? Aquí lo mencionó Julio hace un momento. Entonces, encontramos como resumen que en los proyectos tenemos márgenes estrechos, cronogramas ajustados, información aislada, ¿cierto? Una realidad, mano de obra no calificada, equipos distribuidos o dispersos y finalmente una incertidumbre organizacional muy fuerte. ¿Y cómo superamos esos desafíos? Básicamente con estos pilares, una mayor colaboración, una única fuente centralizada, la automatización de las tareas que ya lo hablamos hace un momento, la precisión de los datos mejorada, recordemos que el BIM, la columna vertebral es la información y que esto ya lo mencionaron también en la primera parte, que era la estandarización y la trazabilidad de la información. Finalmente encontramos esa digitalización y la simulación que nos permite a nosotros generar valor en etapas tempranas del proyecto para que no se vean afectadas las etapas siguientes del proyecto del ciclo de vida. ¿Y cómo resolvemos todo esto? Básicamente con un entorno común de datos. Creo que ya la mayoría está familiarizado con este concepto, que básicamente es esa plataforma basada en la nube donde nosotros podemos encontrar equipos, datos, diseños y todo esto para la gestión del ciclo de vida del proyecto en lo que es el diseño, la construcción y la operación. ¿Qué beneficios encontramos con toda esta digitalización BIM dentro de la obra? Primero, vamos a encontrar esos flujos nativos, ¿cierto? Sabemos que estamos llenos de diferentes herramientas, pero la interoperabilidad no es un formato de intercambio finalmente. Es como ese abanico de soluciones nos permiten a nosotros generar una integración para poder abarcar diferentes momentos dentro de los proyectos. Entonces, teníamos aquí el principal, el objeto, ¿cierto? Sabemos que un modelo se construye a partir de diferentes objetos y esos objetos hacen parte de un modelo, de una parte de un modelo. Cómo esa información que hace parte de los objetos se vincula en un modelo y eso finalmente lo centralizo yo para poder trabajar colaborativamente en un entorno común de datos, porque me permite finalmente poder extraer toda esa data y esa data poderla llevar finalmente a este reporteador, un Power BI. Ese Power BI nos sirve a nosotros para tomar decisiones de una manera sistematizada y organizada dependiendo de las diferentes fuentes de información que estemos trabajando. Aquí un videito muy rápido de cómo está llegando la transformación digital dentro de las obras, cómo a pesar de que estamos trabajando los modelos, para construcción nosotros seguiremos utilizando la planimetría porque es la información clave como van a ser las cotas, las especificaciones y dense cuenta aquí cómo finalmente con esas planimetrías nosotros vamos a poder hacer uso de gestión dentro de las obras. Ese uso de gestión dentro de las obras van a ser formularios, fotografías, vimos hace un momento una fotografía en 360 grados, entonces se están dando cuenta que ahorita los procesos ya no son estáticos, sino que buscan un dinamismo como tal para poder generar valor dentro de los proyectos a partir de ¿qué? De una imagen estática que es un plano. Obviamente vamos a seguir manejando todo el tema de incidencias, ¿cierto? Sabemos que el pilar fundamental de todo proyecto es la comunicación y cómo esa comunicación a partir de incidencias le sirven para generar esfuerzos y generar actividades de resolución de conflictos que nos permitan a nosotros tomar decisiones de manera anticipada. También tenemos esto, que lo que hablamos de la automatización es como esos informes automatizados también nos quitan muchas tareas que demandan de pronto las actividades. Estábamos muy acostumbrados a trabajar un Word, un Excel y esa información la teníamos que digitalizar a mano, mientras que cuando estamos trabajando en una fuente de información centralizada, esa fuente de información básicamente me está automatizando tareas, lo que estoy mejorando yo, la eficiencia y muy importante el concepto que ya se está manejando ahorita en gerencia de proyectos es la productividad, ¿cierto? Cómo con las herramientas yo las empiezo a aplicar para poder generar un valor diferenciado en el tema de automatizar tareas.
Adicional a esto, veníamos muy acostumbrados a lo que es el correo electrónico, ¿cierto? Muchas de esas fuentes no son oficiales o realmente no están diseñadas para una función específica, que es poder hacerle trazabilidad y seguimiento a los diferentes requerimientos de la obra. Entonces, aquí hay una función que hemos explorado muchísimo y que nos ha ayudado muchísimo en las obras, y son las solicitudes de información. Muchas veces cuando se presentan esos momentos de las solicitudes de información, enviamos un correo, enviamos a un responsable, pero no tenemos la certeza si se le está dando la trazabilidad correspondiente. Un entorno común de datos debe tener esa flexibilidad de nosotros poderle hacerle el seguimiento y poderle dar respuesta de manera temprana antes de que se nos generen los caos dentro de los proyectos. Adicional a eso, esta solución, que también es bastante importante, es la planificación y la asignación de tareas. Esa planificación, sabemos que muchas veces lo que hacemos nosotros dentro de las obras es tener un plano impreso, y en ese plano impreso lo que nosotros estamos haciendo es rayando cómo está modificándose eso, pero realmente estamos siendo eficientes al utilizar ese tipo de herramientas, o más bien empezamos nosotros a explorar soluciones digitales que me permitan en un entorno centralizado que cualquier usuario pueda visualizar esa información y empezar a contribuir de manera apreciable, ¿cierto? Porque ¿qué nos interesa? Que todas las personas estemos colaborando en el mismo entorno y que no se encuentren esos equipos aislados y dispersos. Entonces nos damos cuenta cómo podemos asignar tareas y obviamente tener esa trazabilidad de la información sin que haya pérdida de la misma. Y finalmente esto, que creo que es, no sé si les haya pasado que cuando llegan a las obras, llegamos es con una maceta llena de papeles en hojas tamaño carta, donde el que lo diligencia de pronto tiene una letra no muy apreciable, y que traducir esa información muchas veces se vuelve una tarea tediosa. ¿Qué buscamos nosotros? Que esa información vaya a un operario con una tablet, con su teléfono digital, que pueda acceder a este tipo de soluciones y empezar a diligenciar estos campos de información. Porque finalmente es importante usar todos estos campos. Todos estos campos obedecen a lo que es un parámetro de información, y ese parámetro de información ¿a qué le sirve a las organizaciones? Que se puedan extraer para poderlos llevar a un dashboard de control. Entonces, eso es lo que buscamos, que a partir de formularios inteligentes podamos capturar la información en sitio y no tener que llegar con mi hojita de papel, diligenciarla, y al llevármela a mi oficina técnica tenga que empezar a transcribirla. No tiene sentido, ¿cierto? Se vuelve ineficiente ese tipo de trabajo o de flujo de trabajo. Finalmente, el seguimiento de actividades de ejecución. Aquí quiero parar un poquitico porque creo que esto es la columna vertebral de cuando estamos trabajando nosotros con los modelos BIM. ¿Qué encontramos aquí? Por ejemplo, este tipo de funcionalidades que son bastante útiles, y es que yo tengo un modelo, ese modelo lo cargo en mi entorno común de datos y digamos que dejo de depender un poquitico de Revit, ¿cierto? Para poder utilizar el entorno centralizado para poder generar yo carga de información con atributos personalizables, ¿como cuáles? Como por ejemplo, si estoy fundiendo algún elemento de concreto, pueda colocar yo qué persona me está realizando la fundida, un proveedor específico. Puedo colocarle incluso parámetros de facility management, carga de información. Si yo tengo un objeto ya sabemos que tiene una vida útil, y ese objeto que tiene una vida útil tiene una carga de información que yo puedo finalmente analizar, y cuando toda esa información ya la tengo construida, yo puedo empezar a construir este tipo de bases de datos. Esas bases de datos finalmente, ¿qué nos resuelven? Que la podamos llevar a la analítica de datos, procesarla en un reporteador, bien sea como lo vimos Power BI, o existen ahorita unos también de Google, que también son muy buenas soluciones para poder generar esos tableros de control. Y ya creo que hoy en día nos damos cuenta que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, y encontramos que ya hoy en día, como lo mencionaron en una presentación, los procesos ya están apuntando hacia la inteligencia artificial, y cómo esas soluciones tecnológicas se van haciendo escalables en el entendido de que venga, yo cargo una información y ese entorno común de datos fácilmente me va a permitir a mí generar análisis predictivos. Entonces son tareas que me están quitando a mí una carga de encima, y que prácticamente las soluciones de tecnologías están diseñadas para eso, para poder procesar la información de manera más ágiles con los datos que se nos están entregando. Finalmente, muchos entornos colaborativos ya hoy en día tienen este valor. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy construyendo dashboard de control, esas plantillas que se basan en un conector de datos, ese conector de datos es toda la data que está cargada dentro del entorno común de datos, está integrado a diferentes tableros de control o paneles que me sirven a mí para tomar incluso, muy curioso, estábamos explorando qué día,
que yo pueda cuantificar cuántas horas, cuántos minutos se están realizando en el tema de lo que son las reuniones, ¿cierto? Muchas veces consumimos bastante tiempo en reuniones y poder cuantificar eso nos sirve a nosotros para tomar decisiones, ¿cierto? Como para ser más eficientes. Y hoy en día que estamos viendo muchísimo cómo se incorporan los temas de agilismo, ¿cierto? El agilismo como metodología nos plantea a nosotros ser más eficientes en el tema de las reuniones para ser más productivos en tareas técnicas. ¿Qué encontramos también? Esos tableros personalizados. Sabemos que cada usuario tiene unas necesidades diferentes de información y poder personalizar esas soluciones me permiten a mí llegar o integrar más bien soluciones que van desde fuentes de datos como Excel, desde fuentes de datos que son como projects, ¿cierto? Para construir una curva S del proyecto y poder determinar cuál es el avance de mi proyecto. O incluso lo que hablábamos hace un momento, ese seguimiento de componentes, cómo lo estoy llevando y estoy integrándolo con modelos en 3 dimensiones que me permiten a mí poder identificar cómo va el avance real de mi proyecto. Adicional a esto es una problemática muy grande, ¿cierto? Ahorita también en una presentación lo mencionaron, es que una de las complicaciones que tenemos dentro de las obras es que no tenemos conectividad, ¿cierto? Y esa conectividad se tiene que dar con una transformación digital que nos permita llegar a nosotros a las obras con este concepto, con el offline, ¿cierto? Una necesidad que se demandaba desde hace mucho tiempo y que, como ya les dije, eran procesos que no estaban adaptados para poder abarcar los diferentes flujos de trabajo. Y aquí encontrábamos que también esta solución que hemos explorado nos permite a nosotros hacer esa captura de la información incluso cuando no tengamos datos y que cuando yo la procese finalmente me conecto en cualquier momento a la red y esa información que hemos capturado en el sitio me va a mantener actualizado en nuestro entorno común de datos. Sí, incluso tengo otro caso para mencionar y es el de la interoperabilidad pura y dura. Cuando el concepto de interoperabilidad es que los datos salgan de un entorno y se conecten con otro entorno y hagan sentido, más allá de un formato. Un formato es un medio, no es una finalidad. La interoperabilidad es esto en la práctica, un modelo con una gestión del avance, el seguimiento del avance, como lo mencionaba Johan previamente, integrado con la base de datos de costo. Lo que ustedes están viendo acá es integración de Autodesk Build con 5 y Power BI, ¿sí? Entonces básicamente es la interoperabilidad pura a la que hacemos sentido. Esto es de la visión de un constructor, ¿sí? Este mismo ejercicio, este mismo workflow con su propio tinte, también es sentido para el dueño del proyecto, para el supervisor, para el interventor, ¿sí? Y aquí a modo de una anécdota personal, mi primer trabajo fue como auxiliar de una interventoría. Lo que yo mencionaba ahora de recabar toda esa información de cara a la generación de los informes semanales, de los informes mensuales, ¿qué más quisiera yo que esto hubiera existido en esa época? De verdad, cuántas horas Julio representó eso en mi vida, ¿sí? Entonces, por ahí vamos cerrando el ejercicio de cara a poder tener ejercicios de este tipo. El día de mañana, en el próximo evento, quisiéramos tener muchos más casos de referencia a esto. Muchas gracias a los clientes que nos facilitaron parte del contenido que utilizamos para la presentación y muchas gracias. Listo, como conclusiones ahora sí, que eso está muy alineado a una pregunta que hicieron hace un momento. Venga, ¿qué beneficios tengo yo de implementar BIM dentro del proyecto? Entonces, encontramos que BIM se basa en una gestión del proyecto. ¿Qué buscamos en esa gestión del proyecto? Que tengamos herramientas adecuadas, ¿cierto? Esas herramientas nos deben permitir a nosotros conectar los equipos, ¿cierto? Ya ahorita hablaron de células de trabajo, ese concepto muy bueno y muy dado del agilismo y que se están implementando porque eso que genera el Management 3.0, que es como los equipos son autosuficientes y esa autosuficiencia ya cada uno de ellos tiene unas habilidades identificadas para poder participar dentro del proyecto. Encontramos cómo esos usuarios se pueden comunicar y adicional a eso, cómo esos entregables tienen una calidad de validación para poder llegar a resultados cada vez más eficientes. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Pues básicamente un ahorro en tiempo y finalmente creo que lo que siempre nos ha preocupado a todos en los proyectos, esto. ¿Cómo bajamos nosotros el tema de la gestión de los riesgos? Entonces, básicamente, con una buena gestión de proyectos y con herramientas que nos brinden a nosotros soluciones adecuadas. Pero todo eso es como si tuviéramos un Ferrari, pero si lo vamos a manejar nosotros como un Volkswagen, ¿cierto? ¿Qué tenemos nosotros? Primero, trabajar en los procesos, y esos procesos se basan en lo que ya se ha mencionado, la estandarización y la tipificación, esa gestión de interesados, stakeholders y su participación dentro de los proyectos. Sabemos que nosotros podemos tener, incluso como un ejemplo muy sencillito, un vecino que nos pueda afectar un proyecto, ¿cierto? Desde que no nos pueda vender un predio, desde que pueda generar problemas, o incluso un profesional especialista que esté afectando nuestro proyecto y no nos estemos dando cuenta, entonces poderlo clasificar a su nivel de influencia
influencia, poder y jerarquía, nos sirve a nosotros poder identificar cómo va a participar dentro de nuestro entorno común de datos. Encontramos también el diseño y la colaboración, porque sabemos que a pesar de que entregamos la información en diseño, nosotros tenemos una etapa de preconstrucción y esa etapa de preconstrucción nos sirve a nosotros para validar que la información que nos entregaron cuente con nociones de constructibilidad, ¿cierto? Adicional a eso encontramos la comunicación, la transferencia, la revisión y el seguimiento, cómo nosotros vamos a utilizar las diferentes herramientas para hacerle ese seguimiento, y el concepto que ya viene muy fuerte, proceso ETL, extracción, transformación y carga, para poder generar todos esos reportes. Estamos inundados de información, pero esos informes, cómo nosotros los estamos analizando para poder llevarlos a reporteadores que nos permitan a nosotros tomar decisiones. Aquí encontrábamos esos beneficios de poder implementar esas tecnologías dentro de los procesos de la construcción, y es un ahorro del tiempo que va dentro del 7 al 15%. Muy bueno, ¿cierto? Ahorro de costos, que es entre el 5 y el 10%, y obviamente otros indicadores que también están muy amarrados con la triple restricción que mencionaron también al principio, lo que es la mejora de la calidad y obviamente lo que nos impacta muchísimo, los reprocesos, menos del 30% de los reprocesos. Y un indicador que muchas veces nosotros pensamos para implementar una solución, y es este. Oiga, ¿en cuánto tiempo voy a tener un retorno de la inversión? Entonces, cada vez que nosotros implementamos una herramienta, no miremos cuánto me vale, sino más bien miremos en cuánto tiempo lo voy a recuperar y qué beneficios voy a obtener. Si con ese retorno de la inversión, ahí sí, como dice, viene todo este paquete completo. Entonces, el BIM vino solamente para quedarse. O sea, ese es un mensaje muy claro y que nadie lo va a cambiar. Y adicional a eso, ya para cerrar, encontramos que la gestión del ciclo de vida de los activos se basa en esto, esa interoperabilidad de esas herramientas BIM. Esas herramientas BIM creo que ya conocemos muchísimas desde que estamos en la parte de diseño, pero van a seguir existiendo dentro del proceso de preconstrucción, y es para validar toda la información. Encontramos lo que son Civil, Revit, Navisworks y obviamente esos formatos de intercambio, ¿cierto? Que ya hablaron ahorita, que es que queremos ser más Open BIM. Pues resulta que el IFC viene siendo una solución de formato de intercambio que nos va a servir a nosotros para poder, independiente del software nativo que estemos utilizando, poder integrar esa interoperabilidad. Y obviamente fuentes de datos muy buenas, que son como el Microsoft Excel y el Microsoft Project, que finalmente los llevamos a diferentes reporteadores como el Microsoft Power BI. Todo esto se puede integrar, y el que me diga que no, pues es porque realmente no ha explorado este tipo de soluciones. Y muy importante lo que les hablamos a lo largo de esta charla, AutoX Build, pues que obviamente es una solución que nosotros venimos trabajando con muchos clientes, muy bacana. ¿Por qué? Porque se adapta mucho a los procesos de la construcción y nos permite generar una integración entre todos estos elementos. ¿Cuál es el paso siguiente después de la construcción? Cuando nosotros ya gestionamos esa información en la etapa de construcción, ¿el resultado cuál va a ser? La información que nosotros le entregamos a los clientes o al operador o al owner, sponsor, patrocinador, ¿sí? Quien esté interesado en ese proyecto, para poder llegar a lo que son los gemelos digitales, que básicamente se basan en estos tres pilares: en definir, contribuir y verificar. Entonces, digamos acá, esta solución nos permite a nosotros hablar de gemelos digitales, donde en esa información vamos a poder tomar decisiones, o el cliente va a poder tomar decisiones, ya que sabemos que la operación es una etapa que dura, también se mencionó, y qué bueno que ya nos hayan dado antesala, de que es una etapa que puede durar 15, 20, 30, 50 años, y que les interesa eso, que la información se encuentre estructurada, como mencionaron en el caso de Éxito. ¿Cómo es posible que en el aeropuerto no se haya tomado la información adecuada para poder llegar a esto? Lo ideal es que ya hubiéramos tenido esa información estructurada para poder tomar decisiones y poder entregar proyectos de calidad. ¿Listo? Sin más que decir, les agradezco por su participación, ¿vale?